Buenos días. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra reunión del día de hoy. Yo la he titulado Yo soy la resurrección y la vida. Hemos estado hablando del ciclo de los yo soy que Jesús declaró en el Nuevo Testamento. Y hoy nos toca Yo soy la resurrección y la vida. Para comenzar, quiero contarte una anécdota. Un misionero que vivía en Turquía y él trabajaba entre los turcos maometanos. Él quería explicarles y que estos comprendieran el valor de la resurrección de Cristo. Y entonces él pensaba, le oraba a Dios y decía, ¿cómo les explicaré que Jesús resucitó? Y entonces él les pone un ejemplo y les dice, supongamos que estoy viajando y llego a un lugar donde el camino se divide. Se divide en dos direcciones, hay una bifurcación y hay dos caminos, hay dos direcciones. Y para ello necesito un guía que me indique cuál camino debo de escoger. Y veo a dos hombres cerca de aquel lugar, el uno vivo y el otro muerto. Y él les hace una pregunta que parecería lógica. ¿A cuál de los dos acudiré para que me ayude? Las personas que estaban ahí, a las personas que él se dirigía, los turcos, responden, al hombre vivo, por supuesto, respondieron todos. Pues bien, para preguntarle a Mahoma que está muerto, el camino de la vida es Jesucristo. Él les pone, Mahoma está muerto, ese es un camino, pero el otro camino es Jesús, que está vivo, que resucitó de los muertos y está vivo. Y les explica por qué está vivo y está dispuesto a salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios. Qué bonito ejemplo, porque muchas personas buscan en donde no hay vida. La gente ha buscado en la religión en donde no hay vida. Y se encuentran en esos dos caminos y muchas veces toman el lugar equivocado o el camino más fácil, en lugar de buscar en Jesús que está vivo. Buscan en imágenes, buscan en lugares en donde no está el Espíritu Santo, en lugar de buscar al que está vivo y reina por los siglos de los siglos. Y su nombre es Jesús. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que te haga, primero que a mí me haga poder explicarte, transmitirte y que tú puedas entenderlo, que Jesús es la resurrección y la vida. Padre, te damos gracias porque estamos juntos, Señor. Padre, bendícenos, Señor, ayúdanos a entender porque este es un fundamento en la vida cristiana, Señor. Padre, yo te pido que a todos los que están aquí, los que están escuchando, los que están conectados, tú les hables el día de hoy, Padre, que puedan comprender que tú eres la vida, Señor. Padre, te damos gracias en tu precioso nombre. Amén y amén. Bien, vamos a la Escritura, Juan 11:25. Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué estaba diciendo Jesús? No estaba diciendo una suposición, no estaba hablando como una pregunta, sino él afirmaba para todas aquellas personas que le escuchaban, y principalmente se dirigía a los judíos, a los saduceos que no creían en la resurrección. Él les decía, y eran palabras fuertes para aquellos que no creen en la resurrección. Cuando Jesús daba estas palabras, mucha gente se escandalizaba, muchas personas querían matar a Jesús por todo esto y por muchas otras cosas. En estos tiempos, tristemente, también hay personas que piensan que la resurrección no existe, que no hay resurrección después de la muerte.
Pero Jesús fue claro que sí hay resurrección. La gente le es más fácil creer en la reencarnación. Yo he escuchado gente que habla y que dice, es que sí hay reencarnación. El día que yo me muera, voy a volver a nacer en un animal, en una ave. Pero no es lo mismo la resurrección que la reencarnación. No es lo mismo. ¿Qué dice la teoría de la reencarnación? Dice que a la muerte del cuerpo, el alma entra en alguna otra cosa viviente, vuelve a nacer y después de haber vivido en todas las criaturas de la tierra, del mar, el aire, vuelve a nacer en un siglo que dura 3000 años. Imagínate que dura 3000 años ese ciclo, pasar de una criatura a otra. Y después de esos 3000 años vuelve a entrar en un cuerpo humano, donde renace. Imagínate, honestamente, yo que vengo de un contexto ateo, yo te he platicado, he dado mi testimonio, yo no vengo de ninguna religión, yo no venía ni de la religión popular, no me congregaba en ningún lado, yo no leía la Biblia, y para mí se me hace increíble esto. O sea, pensar que yo podía reencarnar en una cucaracha, en una mosca. Y entonces, pero muchas personas creen estas cosas, pero les es difícil creer en que el Señor Jesús haya resucitado. Que el Señor Jesús haya resucitado y es quien dé la vida. ¿Qué nos quería decir el Señor Jesús con estas palabras? Y cómo estas afectan positivamente a la vida de aquellos que creen en este hecho tan grande y maravilloso. Ahorita lo vamos a ir viendo cómo es algo muy especial, cómo es un hecho que puede afectar la vida de aquellos que creen. Anteriormente hemos compartido de Jesús es la vida, de hecho hoy no vamos a tocar este tema, me voy a enfocar más a la resurrección. Porque ya lo hemos tocado en algunas otras semanas, si no, tú puedes ver ahí en los videos anteriores, ya hemos hablado de este tema. Pero yo quería hacer un énfasis muy especial en la resurrección de Jesús. Hemos entendido que Jesús es el dador de vida, porque Él es la vida en sí misma. Pero ¿cuál era el objetivo de Jesús cuando dijo yo soy la resurrección? Primero, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos habla que Jesús resucitaría al tercer día. Y en el Nuevo Testamento, por boca del mismo Señor Jesús dijo que Él resucitaría al tercer día. Cuando Jesús dijo esto, te digo, no estaba hablando al aire. No era una metáfora, no era una alegoría o una parábola. Era una afirmación y una certeza de un hecho que iba a suceder. Que eres verdadero. A través de la historia se han levantado personas que han dicho que ellos son los elegidos, que son los salvadores, que son iluminados, pero ninguno de ellos ha resucitado de entre los muertos. Ninguno. Tú puedes ver, en todas las religiones puedes indagar, y como te decía en el caso de Mahoma, Mahoma murió y ahí quedó. Y cualquier otro líder religioso. Aún de la religión popular han preservado los huesos de aquellos que son los dirigentes, pero no han resucitado. Pero Jesús sí resucitó. Y a pesar de, y ninguno de ellos puede haber afirmado en vida, y menos asegurar que ellos eran la resurrección y la vida. Ninguno. Podrían tener doctrina, pudieran tener palabras de aliento para sus seguidores, pero ninguno pudo haber dicho yo soy la resurrección. Yo voy a resucitar al tercer día. Era tan clara y tan fuerte esa afirmación y la certeza que tenía Jesús. Porque si no hubiera sido así, nadie hubiera creído en Él. Lo hubieran considerado como a los demás. Para esto vamos al Salmo 16:10. Salmo 16:10. Dice la palabra de Dios, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás
que tu santo vea corrupción. Este salmo es una profecía sobre el Señor Jesús. ¿Qué hay en estas palabras que dice el salmista? Porque muchas personas dicen que habla del rey David. No, y ahorita te voy a explicar por qué no es así. En estas palabras denotan una confianza absoluta hacia el Padre. Una declaración de su fidelidad, en donde dice que no dejarás mi alma en el Seol. Cuando las personas tienen esa confianza, esa certeza en Dios, saben que cada palabra que está escrita es verdad. Y aquí cuando leemos en el Salmo, dice, no dejarás, porque no dejarás mi alma en el Seol, está hablando de una confianza, de una certeza, de una esperanza. Y esa esperanza se vio cumplida en la mañana de resurrección del Señor Jesús. Al tercer día se levantó triunfante, de nuevo a la vida, conforme a lo que había anticipado en esa preciosa confianza hacia su Padre, en que su Padre no iba a permitir que su santo viera corrupción. Aquí la palabra corrupción significa descomposición, que su cuerpo se iba a echar a perder, que su cuerpo se iba a gusanar. Pero dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Su cuerpo fue retenido momentáneamente en la cárcel de la tumba, si tú lo quieres ver así, un lugar en donde está encerrada la persona. Pero también yo encontraba que decía, pero no en la prisión interna de la corrupción. No llegó a entrar porque fue librado, porque la tumba no pudo retener al Señor Jesús. No lo pudo retener. Y en este punto, en lo práctico, le da al creyente esa misma certeza, ¿sabes? Esa resurrección, eso que decía en el Salmo, eso mismo y este hecho le da al creyente una confianza, una seguridad ante la muerte. Jesús era claro. Claro, él tenía una certeza y no temía la muerte. A eso había venido esta tierra. Entonces la resurrección de Cristo es garantía y una realidad para los cristianos, para aquellos que entienden y saben que van a resucitar con Él en el día postrero. Porque llegada su hora, deben enfrentar la tumba con esa misma confianza. La gente que no tiene esa confianza, esa certeza, déjame decirte, que vive angustiada. La gente dice, es que yo no me quiero morir. Y cuando están cerca de la muerte, sienten un espanto, una incertidumbre. Viven angustiados, temerosos. Pero el cristiano, como tiene esa certeza de que Él resucitó, no le temen a la muerte. Es una realidad. No son imaginaciones. No tampoco es mental, es una certeza, es una realidad. Y entonces el creyente tiene una fuerte confianza y seguridad ante la muerte. Saben que van a morir, pero que se levantarán victoriosos. Y a pesar de que sí verán corrupción, o sea que su cuerpo se va a descomponer, dice la Escritura que se levantarán incorruptibles, en incorrupción para la vida eterna. Entonces la resurrección de Cristo es una garantía y una realidad. El cristiano enfrenta la muerte como cuando la gente va a dormir, cuando la gente va a acostarse y quiere descansar, va con una confianza natural de que va a ir a acostarse y va a dormir. Así el cristiano tiene una certeza y una confianza en Jesús que es tan natural y que sabe que un día va a morir. Pero va y está tranquilo. La persona tiene, una paz, una confianza, porque sabe que el día de su muerte es simplemente el poder estar con su Maestro.
porque está vivo. Pero hay una condición para ello, porque la tranquilidad no la da algo tú personal, algo que tú tengas y que digas, yo sí sé que estaré con Jesús. Fíjate, la confianza que da al cristiano se llama santidad, en la cual la persona haya vivido en esta tierra. Porque ahí la Escritura dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Si no es solamente el que tú digas, yo sí creo en la muerte y yo sé que un día voy a morir, pero la certeza que tiene el cristiano y la garantía es vivir en santidad. Es la que preserva el alma del cristiano del abandono o de sentirse desamparado al momento de la muerte. Esa es su garantía, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces él sabe que si ha vivido en santidad, se ha guardado y ha creído, estará con su Maestro. Él lo resucitará. Entonces el cristiano vive confiado, no en sus obras, no en lo que hace, sino en la santidad en la cual vive en esta tierra. Y entonces al momento de la muerte y de la corrupción del sepulcro, no tendrá dudas, porque no permitirás a tu santo ver corrupción. Dios pone un especial énfasis en la santidad como el antídoto que prevalece sobre los temores de la muerte, ¿sabes? Como cuando te inyectan ahora para lo del COVID, es un antídoto para la enfermedad. Así para el cristiano, la santidad es un antídoto. ¿Para qué? Para los temores de la muerte. No existe otra cosa más que vivir en la santidad y la certeza de estar con su Maestro. Ya que es la santidad, es la que evita al ser humano antes de la muerte y del sepulcro experimentar una tristeza, soledad y desamparo. Ahora, eso lo dice en el Salmo, pero vamos al Nuevo Testamento, Hechos 13, 35 al 37. Hechos 13, 35 al 37. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Por eso yo te decía, ese salmo es una profecía que está hablando del Señor Jesús, porque David sí vio corrupción. Su cuerpo se descompuso. Entonces, no está hablando de David, sino del Señor Jesús, del Mesías, del Salvador, que su cuerpo no se iba a descomponer porque Él resucitaría. Entonces, claro el hecho de que Jesús, y lo sabemos, fue crucificado, que estuvo 2 días en la tumba y al tercer día resucitó. Su cuerpo no se echó a perder, no se agusanó, sino que fue preservado para este hecho tan maravilloso de la resurrección de Él. El Salmo y Hechos nos confirman tal evento, que su cuerpo no vio corrupción, que no se echó a perder, sino que fue preservado para que viniera nuevamente el Espíritu a su cuerpo y volviera a la vida. Mateo 12:40, vamos a estar viendo varios textos, yo le pediría que si no le da tiempo de buscarlo, los anote y en su casa los puede leer. Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Palabras de Jesús. Les decía que iba a morir, pero que Él resucitaría. Estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Por qué les decía esto? Antes las tumbas eran hechas en alguna colina, en un cerro, cavaban los hoyos y las tapaban la entrada con una roca gigante, con una roca grande. Por eso es que dice que el corazón iba a estar
el cuerpo iba a estar 3 días en el corazón de la tierra. Su cuerpo fue llevado a la muerte, pero su espíritu fue vivificado y lo rindió al Padre. Esto es importante. Y lo vemos en Lucas 23:46, cuando dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, el cuerpo se quedó aquí. Pero Jesús encomendó su espíritu al Padre. Entonces, cuando Él murió, su cuerpo se quedó aquí y su espíritu con el Padre. Pero a los 3 días, el espíritu regresó a Jesús. Lucas 9:22, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al 3er día. ¿Cuántas afirmaciones? ¿Cuánta certeza en las palabras de Dios? Entonces estos pasajes nos confirman lo que Jesús había dicho de su muerte y resurrección. Y esto representa, te decía, el hecho más hermoso. Se convierte en una esperanza viva para los que creen en Él. Su resurrección, iba a tener una vida física de nueva cuenta cuando el espíritu regresara a su cuerpo, que estaba ahí en la tumba. La gente en el tiempo del Señor Jesús, cuando hablaba estas palabras, no las comprendía. No entendían, a pesar de conocer las profecías sobre el Mesías. La gente no lo quería entender. La gente le costaba trabajo. Hoy, ¿cuántas personas les cuesta trabajo creer que Jesús resucitó y que está sentado a la diestra del Padre? A pesar de que puedas estar aquí, a pesar de que puedas escuchar, a mucha gente le cuesta trabajo creer en eso. Juan 2:18 al 20. Juan 2:18 al 20. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Los judíos argumentaban a Jesús: ¿cómo es posible esto que estás diciendo? Se tardaron 46 años en construir el templo y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Estás mal, estás fuera de lugar. Pero no entendían que Jesús le estaba diciendo que él iba a resucitar al 3er día. No lo entendían, no lo comprendían. Juan 2:21 y 22, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él estaba hablando del templo de su cuerpo. No estaba hablando de la edificación, sino estaba hablando de él, de que iba a resucitar al 3er día. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Se acordaron. Es cierto, Jesús nos venía diciendo que iba a resucitar al 3er día. Y fue cierto. Por eso es que Jesús es la resurrección y la vida. Fue expresado, fue anunciado y se cumplió. Los discípulos recordaron cada palabra de lo que Jesús les había dicho de su muerte, y cuando resucitó, se acordaron de cada una de las palabras. Ahora este hecho quedó registrado en la Escritura. Hubo testimonios de que existió, que fue verdadero.
que no solamente fue algo fortuito, que algo que tal vez a alguien se le ocurrió hablarlo y escribirlo. Y vamos a las Escrituras, 1 Corintios 15, 3 al 8. Cuando un hecho pasa y hay testigos, tiene un valor probatorio, tiene un valor que es innegable. Dice la Escritura: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo dice: no fue una persona, no fueron dos, no fueron 10, fueron más o menos 562 personas aproximadamente los que fueron testigos de la resurrección de Jesús. No fue de una persona que se le haya ocurrido algo, sino que fueron 562 personas que dieron testimonio de esa verdad, de esa realidad. Ante tales evidencias, nadie podría decir que no sucedió. Pero ¿quiénes son los que niegan que Jesús resucitó? Mira, son aquellas personas que no quieren realmente entregar su vida a Cristo, que se aferran a su propia vida, a lo que son, y no quieren creer esto. Por eso es que las personas prefieren creer en la muerte. ¿Sí sabías que el culto a la muerte, dicen que la muerte fue la única que venció a Jesús? Por eso la adoran, por eso la veneran a la muerte. Pero déjame decirte que eso no es cierto. La muerte no pudo retener a Jesús. No lo pudo retener. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿En dónde? La tumba no lo pudo retener. Entonces la gente prefiere creer en los muertos, en una estatua, en una figura hecha por hombres. Y por eso tiene tantos adeptos la muerte, porque dicen que tiene mucho poder, porque fue la única que venció a Cristo. Esa es una mentira, porque mi Cristo está vivo y está sentado a la diestra del Padre. La muerte no lo pudo retener. Entonces, pero a la gente le gusta creer en la muerte, en algo inanimado, en lugar de entender y creer que Jesús está vivo. Entonces esta carga de pruebas lo convierte en un hecho irrefutable. 562 testimonios. ¿Sabes? En un juicio, cuando hay testigos y la carga de pruebas es tan fuerte que el juez no puede determinar una sentencia condenatoria si todas las pruebas están a favor del inculpado. Así es lo mismo. Este es un hecho irrefutable, porque fueron muchas personas que lo vieron, que fueron testigos de la resurrección de Jesús. Entonces el día de hoy tú no tendrías excusa para entender que Él está vivo. Con estos versículos que hemos hablado, nos demuestra que Él realmente resucitó. Y que está sentado a la diestra del Padre, porque Él venció a la muerte. Bien, vamos al primer punto. El punto es que Jesús tiene el poder para resucitar. Para entender esto, te quiero decir, hay 3 eventos en la Escritura donde Jesús resucitó.
a 3 personas. Resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín y resucitó a Lázaro. Vamos a ver primero cada evento. No traigo los versículos, lo puedes buscar tú en tu casa. Bien, a la primera, la hija de Jairo, un principal que va y busca a Jesús y le dice: mi hija está enferma, ve y sánala. Y después vienen y le dicen: ya no molestes al maestro, tu hija murió. ¿En dónde estaba la hija de Jairo? En su casa. Fíjate, en su casa. Llegó Jesús, le tocó la mano y le dijo: Talita cumi. O sea, a ti te digo, levántate. Niña, tú levántate. Todavía estaba en su casa. Entonces la gente se maravilló de eso. Y después dice que Jesús iba entrando a una aldea y vio una procesión. Y venían y traían un féretro, un ataúd. Y ahí venía el hijo de la viuda de Naín. Y dice que se acercó Jesús. Fíjate, pasó de que esta niña estaba en cama, a este joven ya lo llevaban a enterrar. Y dice que tocó el féretro y el joven revivió. Pasó de algo a otro paso. Pero viene algo más especial cuando va y resucita a Lázaro. Entonces en la primera estaba allí en su casa, oró, la resucitó, lo del hijo de la viuda de Naín. Pero en esta secuencia de hechos fue de menos a más Jesús. Porque al tercer día, porque en el tercer acontecimiento fue sorprendente. El cuerpo de Lázaro ya tenía más de 4 días de muerto. Su cuerpo ya estaba viendo corrupción, ya se estaba descomponiendo. Y déjame leerte un artículo que encontré que me llamó mucho la atención por las palabras que dice Marta. Este estudio lo escribieron en el estudio forense de la Universidad Estatal de Alabama en Montgomery, Estados Unidos. Dice que inmediatamente después de que el corazón deja de latir, el cuerpo comienza a enfriarse. Esta fase se conoce como el algor mortis o frío de la muerte, calculándose que cada hora la temperatura corporal baja en 83 grados centígrados hasta alcanzar la temperatura ambiente, 0.83 grados centígrados, La vida tras la muerte. Pese a que se comprobó la muerte clínica, nuestro cuerpo se convierte a los 2 días y en la etapa de descomposición en un ecosistema llamado, o más bien lleno de vida. Microorganismos y bacterias se hacen cargo del proceso de autodigestión llamado autólisis. Es decir, estos cuerpos presentes al interior de nuestro sistema digestivo digieren membranas, células del hígado y cerebro para luego actuar en los demás tejidos y órganos. Pero no solo nuestros intestinos son una residencia de bacterias con más de 2 billones, sino también nuestra piel, mucosas e incluso la ropa que llevamos puesta al momento de la muerte. Es interesante que la muerte no se produce en el mismo momento para todos los tejidos del cuerpo. Las células de la piel, por ejemplo, pueden estar vivas hasta 24 horas después de la muerte. En los días subsiguientes, las bacterias intestinales provocan la putrefacción o descomposición de los tejidos abdominales y químicos. La propagación de estos se da ante la falta de un sistema inmunológico en acción. De acuerdo con este estudio forense de esta universidad, los órganos que más rápido comienzan el proceso de descomposición son el vaso, intestinos, estómago, útero en la mujer gestante. Caso contrario sucede con el riñón y corazón y huesos, que presentan una desintegración más lentas. El rigor mortis, o sea, significa la rigidez de la muerte. Es una de las características de un cuerpo sin vida.
Al llegar hacia nosotros la muerte, nuestro rostro se tensa, luego el tronco y finalmente las extremidades también. ¿Cuál es la razón? La muerte, cuando la persona llega a morir, las células musculares dejan de contraerse y relajarse ante la falta de proteínas, actina y miosina, deteniendo de este modo los músculos y articulaciones. Al mismo tiempo, al desaparecer la circulación de la sangre a través del cuerpo, esta comienza a remansarse y a sentarse, y de 2 a 6 horas después de la muerte empieza el rigor mortis, lo que decía el rigidez de la muerte. ¿Por qué te digo esto? Tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. 4 días llevaba a Lázaro en la tumba. Que de hecho Marta dijo, no te acerques, ya huele, ya está descompuesto el cuerpo. Médicamente dicen lo que sucede en los primeros días, las primeras horas. Por eso es que esta facultad de Jesús y el poder de Jesús de resucitar a Lázaro. Imagínate, ya todo lo que le había sucedido en el cuerpo de Lázaro. Ya todo lo que estaba, y el vaso, el hígado, sus tejidos descompuestos. Las hermanas de Lázaro decían, no te acerques, ya apesta, ya se está descomponiendo. Pero a pesar de este estado, Jesús lo resucitó. ¿Te das cuenta? Él es la resurrección y la vida. Tuvo que hacer un milagro muy grande. Por eso cuando dijo, es que esta enfermedad no es para muerte. Este hecho es para la gloria de Dios. Imagínate todo lo que tuvo que pasar para que Lázaro viviera nuevamente. Por eso Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida. Yo te pregunto hoy, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Lo crees? Solo Él podía hacer esto. Nadie más que Él. Nadie más que Él. Ok, como segundo punto, la resurrección es una doctrina del cristianismo, ¿sabes? Es una base, es un fundamento. Aquellos que han creído en la resurrección de Jesús, en eso se basa la fe cristiana. Y los que no, y los que nos precedieron, los que vivieron antes de nosotros, creían y predicaban la resurrección de Jesús. La Escritura nos habla de que habrá una resurrección para unos para vida y a otros para condenación eterna. Todos vamos a resucitar, solamente que unos para vida y otros para condenación eterna. Esta es una doctrina, esto es un fundamento. Hebreos 6, 1 y 2. Hebreos 6, 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, otra vez de la doctrina de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la doctrina de la imposición de manos, de la doctrina de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Por todo esto que vimos, pero también la resurrección es una doctrina. Todo aquel que quiere alcanzar la vida eterna tendrá que creer esto, la resurrección de Jesús. Y aparte de todo, es un fundamento y un deber de aquellos que hemos venido de muerte a vida, y me refiero en la muerte espiritual. Es un deber predicar a Jesús y su resurrección.
Hechos 4, 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Cuando los discípulos predicaban esto, incomodaban a los líderes religiosos de su tiempo. Aquellos que no querían escuchar eso, que Jesús no se había quedado en la tumba, sino que había resucitado. Estaban resentidos, enojados, porque los discípulos enseñaban esto que hoy estamos hablando, que Él resucitó. Pero todo aquel que ha sido perdonado por Cristo sabe que resucitará conjuntamente con Jesús. Había algo muy especial cuando los discípulos predicaban esto. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. ¿Cómo hablaban de este tema? Con gracia, con poder, con unción del Espíritu Santo. Les hablaban a las personas. No era con timidez. Es que Jesús resucitó. No, Jesús resucitó y está vivo. Fue levantado entre los muertos. Él venció la muerte. Fue crucificado, pero no se quedó ahí. Resucitó al tercer día. Y nosotros somos testigos de este hecho. Imagínate el poder de las palabras por el testimonio de la resurrección de Cristo. Dice que predicaban con gracia, con poder, porque la resurrección de Jesús es poder, es salvación. Y la gente escuchaba y muchos se incomodaban. No creo que hayan predicado como escondidas. Dice que con gracia, con poder. Así hoy Dios te dice, Jesús no está muerto. Amigo, amiga, hermano, Jesús no está muerto. Él resucitó y Él vive para que hoy tú puedas tener vida. Para que puedas tener vida. Que sea diferencia del que no cree, tendrá temor a la muerte y a la condenación eterna. Pero aún así, la persona seguirá negando este hecho, por no considerar y tener en cuenta a Cristo en su vida. Muchos dirán que sí saben y creen esto, pero están como los saduceos, que si realmente lo supieran, ya hubieran entregado su vida a Cristo. No creen en que Él haya resucitado, porque tuvieras vida. Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. No creen verdaderamente que Jesús resucitó de la muerte. Y a pesar de eso, a sabiendas de esto, la gente entiende que le espera el juicio y la perdición eterna cuando sea llamado a cuentas. Porque en el otro caso, por eso te decía, en el otro caso, el cristiano no teme a la muerte, porque sabe y ha experimentado la vida en Cristo. Lo que ha hecho en su vida, primeramente le perdonó sus pecados y creyó en el sacrificio de Jesús por medio de la resurrección. Porque si nosotros creemos que Cristo no hubiera resucitado, todo es en vano. Nada sirve. Hoy tú estás aquí en vano si tú no crees que Jesús resucitó. Esta reunión sería en vano. Sería solamente una reunión cualquiera de motivación, de coaching,
pero no de Cristo, si Él no resucitó. Una reunión sin sentido, si Cristo no hubiera resucitado. Primera de Corintios 15, 12 al 17. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, hoy, amigo, hermano, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. No existiría la salvación. Pablo le decía a las personas que lo escuchaban, incluyendo a los religiosos de su tiempo, que no creían en la resurrección de Jesús. Gente incrédula, les era más fácil creer en fábulas, en cuentos, que en un hecho tan contundente y verdadero. Los discípulos fueron testigos, lo vieron con sus propios ojos a Jesús resucitado. Comieron con Él, les instruyó y les confirmó en la fe. Y les confirmó todo aquello que les había dicho. Te decía, los discípulos fueron testigos. Fueron testigos de primera mano. Nadie les dijo, sino que ellos lo vieron con sus propios ojos. Entonces, si Jesús no resucitó, el cristiano, te digo, seguiría viviendo en sus delitos y pecados. No existiría el perdón de ellos. La verdad es esta: Él fue crucificado, sí resucitó para el perdón de pecados. Por eso es que la persona que no ha sido perdonada vive sin esperanza, vive en angustias, vive en zozobra, vive con una mente, con un corazón, con una conciencia atormentada. Para eso resucitó Jesús, para perdonar los pecados. Si no fuera así, hoy seguiremos viviendo bajo condenación eterna. Pablo confirma y asienta el hecho de que Jesús resucitó. Y te digo una cosa, nosotros creemos esto. Nosotros creemos esto. Porque fue lo que nos dio la salvación. Su muerte, su resurrección para perdón de pecados. Por eso es que Él es la resurrección y la vida. Como tercer punto, su resurrección, su mayor victoria. Cuando Jesús murió en la cruz, cargó con nuestros pecados. Fíjate, en el momento en que Jesús estaba siendo crucificado, el Padre le dio la espalda. Estaba cargando con el pecado de todo el mundo. En ese momento cargó con nuestros pecados, pero su resurrección nos dio y nos da esperanza. ¿Te das cuenta? Ahí fueron los pecados, ahí quedaron. Pero cuando Él vino nuevamente, Él resucitó, nos dio y nos da esperanza.
nos anima, nos empuja a seguir adelante, porque Él venció el pecado, venció la muerte, venció al diablo, exhibió a sus enemigos públicamente con su resurrección. Venció la muerte, venció al diablo, a sus enemigos. Públicamente lo hizo. Romanos 1, 3 y 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¡Qué grandioso! ¡Qué especial fue su resurrección! Como cuando alguien es premiado, cuando alguien va a las Olimpiadas, perdón, gana el primer lugar, es galardonado por haber ganado esa competición. Así la resurrección es la corona de la victoria de Jesús sobre la muerte. Así fue. Fue coronada su victoria sobre la muerte. Hechos 13, 29 al 35. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante este pueblo. Y nosotros también os anunciaremos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. En cuanto a que se levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso también dice en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quién lo resucitó? Dios, su Padre, confirmándolo. Por eso es que sus promesas son ciertas, son en Él y en el sí y en el amén. Sus promesas son firmes y seguras. Por eso es que Él es nuestra esperanza de gloria. Él es la resurrección y la vida. Y que aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Aleluya. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Qué gloriosa es su resurrección. Qué esperanza. Por eso la persona que dice, es que sí sé que murió, y lo tienen ahí en la cabecera de su cama, pero no saben que Él resucitó para tener vida, que Él no se quedó colgado en un madero, ni en la tumba. Cuando lo fueron a buscar, dice: ¿a quién buscáis? Él no está aquí. Él no está aquí. La muerte no pudo retenerlo. Qué glorioso, qué majestuoso. Cuando Jesús le habló a Marta, la hermana de Lázaro, y le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y este evento le va a suceder a todos aquellos que han muerto siendo cristianos. Resucitarán conjuntamente con Él.
a los que creen en Él es su esperanza. Tú que escuchas hoy, Dios no quiere tu condenación eterna, sino que puedas creer en Él, como lo hemos venido hablando, como ese camino. Él quiere que tomes el camino correcto. Él es el camino, el único camino y verdadero, como ese pan de vida, como ese buen pastor que te quiere guiar a hacer lo correcto. Él quiere hacer eso para ti, pero tienes que creer. Él quiere ser eso. Quiere ser tu maestro. Te quiere enseñar. Dios no te ha traído hoy para que lo sigas ignorando, para que ignores al yo soy. Él es la verdad y la vida. Él es el pan de vida. Él es el camino. Él es el buen pastor. Eso quiere ser para ti. Dios no quiere que te pierdas. Pero si te estás perdiendo de todo esto, de su maravillosa presencia y sobre todo de un día resucitar con Él. Cierra tus ojos, por favor. Este año han muerto muchas personas sin haber creído esto que tú estás escuchando hoy. Pero ¿cuál fue su final? ¿Cuál fue su final? Separados de la presencia de Dios eternamente. Este año está por terminar. ¿Y cuál ha sido tu actitud ante el gran yo soy? Muchos dirán, como una promesa, el próximo año ahora sí me voy a entregar a Cristo. Ahora sí voy a buscarle. Yo quiero ser de sus ovejas. Pero muchas personas fallecieron y solamente se habían quedado en promesas, en buenas intenciones. ¿Cuál será tu respuesta ante tantas evidencias de que Jesús está vivo? No son mi palabra, es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es cierta, es verdadera. Si yo te hubiera argumentado con palabras mías, dúdalo, pero te he hablado con la palabra. Y no un versículo, muchos versículos. ¿Seguirás en tus incredulidades? ¿Seguirás en tu vida haciendo lo que tú quieras sin considerar a Dios? ¿Seguirás dudando como aquellos religiosos que no creían en las palabras de Jesús? Que a pesar de que vieron tantas evidencias, tantos testimonios, la gente no creía en que Jesús resucitó. Por eso el maestro tenía que decir, yo soy la resurrección y la vida. ¿No te queda claro? Yo soy. Yo soy el que soy, el eterno, el que va a resucitar y el que te puede dar vida. ¿En cuántas cosas raras, extrañas has creído? Pero ninguna te ha ayudado en tu vida. Aún has puesto tu mirada en la religión, en los hombres. Un simple mortal que muere y ahí quedó su cuerpo. Pero el de Jesús no fue así. Él resucitó al tercer día.
Solo Él es la resurrección y la vida. Solo Él. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harás ante tantas evidencias? Te decía en un juicio, el juez cree no por lo que le dicen, sino por las pruebas, por las evidencias. Aquí te he mostrado muchas evidencias de que Él está vivo. ¿Qué vas a hacer con tantas? No podrás decir que tú no sabías, ni ignorar este hecho. ¿Cuál será tu respuesta? Padre, te doy gracias, Señor, porque nos acercamos a un Dios vivo. Nos acercamos a un Dios vivo y verdadero. A un Dios que se compadece del ser humano. A un Dios que dio a su Hijo en la cruz y cargó con nuestros pecados. Pero cuando resucitó, fue nuestra esperanza. Y por eso hoy podemos vivir, Señor, sin condenación. Hoy podemos vivir sin miedos a la muerte, porque sabemos que tú estás con nosotros. Padre, muchas gracias por haber dado a tu Hijo. Gracias, Señor amado, por tus muchos favores, Señor. Padre, gracias por la esperanza de gloria. Gracias por Jesús, que es la resurrección y la vida. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Padre, te damos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén, Jesús. Amén, Padre. La reunión está terminada. Cuídese mucho, que Dios le bendiga. Si tiene alguna duda, alguna necesidad, estamos para servirle. Puede pasar con las hermanas y ellas le dirán si hay antes alguna persona, y si no, lo pueden pasar para poderlos atender como ustedes se merecen. Cuídense mucho. Dios le bendiga. Hasta luego.